Hay historias que se cuentan solas. Vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos, porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. El concepto de economía circular es un concepto relativamente nuevo. Si bien en las producciones animales se viene aplicando desde hace mucho tiempo, como concepto aparece en los años 70, 80, fundamentalmente tratando de hacer una visión nueva de lo que es el sistema de producción, tratando de ser lo más eficiente posible y logrando un reciclado de los productos que se generan como coproductos dentro del mismo sistema de producción. Un eje muy importante que tiene que ver con el manejo y la reutilización de los efluentes toma cada vez mayor relevancia. El uso racional sería transformar este residuo en un biofertilizante que después vuelva al mismo sistema a una reutilización a través de lo que nosotros llamamos utilización agronómica de los efluentes como un aporte al sistema. El otro tema, tal vez un poco más reciente, es el tema de la energía. Hablamos de los efluentes, el efluente puede producir un biofertilizante, pero por ahí en una etapa previa podemos hacer una digestión de ese efluente, producir gas y ese gas utilizarla como energía para calentamiento o eventualmente producir energía eléctrica que podemos utilizar nosotros mismos o subirla a una red. O sea, todos estos elementos tienen básicamente un objetivo más superador, que es la seguridad alimentaria, la eficiencia de la utilización de los recursos, la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y, digamos, tener un abordaje mucho más defendible en términos de la sostenibilidad del sistema hacia la sociedad. Es un abordaje integral del sistema de producción. Los sistemas de producción animal y el tambo lo vienen desarrollando desde hace muchos años. Ahora lo que estamos haciendo de alguna manera es englobar todos estos elementos y tratar de darle una lógica, digamos, mucho más operativa, mucho más de adopción y de integración de estos conceptos, no solamente en los productores, sino también en los profesionales. Desde la Agencia de Extensión Rural Río Gallegos coordino el proyecto local Fortalecimiento de los Productores Avícolas con Manejo Agroecológico en el sur de la provincia de Santa Cruz. Los objetivos del proyecto son las mejoras de las instalaciones de los productores avícolas,
Por otro lado, reformular alimentos o acondicionar los que están disponibles en el mercado para reducir su costo. Y por último, buscar la comercialización conjunta de estos productos. Comenzamos en el año pasado, en 2020, con la producción avícola en el mes de julio, pollitas que fueron otorgadas por el INTA de Río Gallegos. Actualmente tenemos 38 gallinas en postura y 66 pollitos de 2 meses. Comenzamos con el gallinero viejo que se ve atrás, pues se implementó el gallinero móvil para que duerman, digamos, las gallinas ahí y tengan todo lo que es la parte de postura, los nidos. Después se comenzó también haciendo un gallinero para todos los que son los pollitos, tenerlos apartados. Tuvimos el proyecto del INTA de incorporar gallinas, porque teníamos un gallinero ahí que era como un galpón. Hablé con la ingeniera Carla y ella me orientó y me guió y ahí arrancamos. Me apasiona este tema de poder brindar a mi familia y a la comunidad productos sanos, orgánicos. La duración de este proyecto es de 2 años y las instituciones participantes son la Secretaría de Agricultura Familiar y Campesina Indígena, el CDR, que es el Centro de Referencia de Río Gallegos, el Ministerio de Desarrollo Provincial con el área de Economía Social y las agencias de Río Turbio y Río Gallegos. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto nuevamente este año presentarles las jornadas que hacemos desde la Chacra Experimental Integrada de Barrow, convenio con el Ministerio de Desarrollo Agrario. Hola, buenas tardes a todos. En esta oportunidad vamos a presentar una charla referida a nocemosis. Hoy, la disertante de hoy es la doctora Adriana Pacini, que nos va a presentar, nos va a comentar un poquito la enfermedad nocemosis, que bueno, es integrante de la Estación Experimental Integrada de Barrow y es integrante del equipo del INTA PROAC. Así que, si querés ya, Adriana, presentate y comenzá con la charla. Una cosita más, las reuniones las vamos a ir anotando las preguntas que vayan haciendo. Al costadito en el chat van a ir anotando las preguntas y nosotros al final de la charla le vamos a hacer esas preguntas a Adriana. Así que, Adriana, arranca nomás cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Adriana Pacini y hoy vamos a charlar un poquito sobre nosema, un poco tratar de entender esta enfermedad que es bastante complicada, que tiene un poco de situaciones raras en las cuales por ahí nos podemos enfrentar en nuestras colmenas a cuestiones que pueden parecernos que está produciéndose la nocemosis, pero bueno, vamos a ir viendo cómo podemos buscar soluciones a este problema que afecta a muchos productores. En principio, bueno, como les comentaba, mi nombre es Adriana Pacini, yo vengo trabajando desde hace aproximadamente 7 años en el INTA Rafaela, y bueno, y tengo actualmente una beca de postdoctorado de CONICET, y mi primera parte de formación académica fue realizando el doctorado y buscando ciertos factores que estuvieran asociados a la ocurrencia de nosema en ciertos climas, en climas subtropicales y templados. Entonces, de esos trabajos que estuvimos realizando desde INTA Rafaela en distintas regiones de Santa Fe, Chaco y Formosa, pudimos obtener cierta información que es parte de lo que les voy a presentar ahora en esta charla. Bueno, la charla se llama Conociendo Nosema, y ese SPP tiene que ver un poco con
una cuestión un poco científica acerca de las especies que parasitan a las abejas. Después lo vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a la apicultura que conocemos actualmente, sabemos que es una producción más intensiva de lo que fue en algunos años pasados, en donde la cantidad de colmenas que tenemos en nuestros apiarios es mucho más grande de lo que era antes, en donde el movimiento de las colmenas entre países, incluso entre distintas regiones de nuestro país y hacia el exterior, fue aumentando. Y por otro lado, se sabe que la apicultura actual desarrolló también la comercialización de material vivo, como vemos ahí en esa imagen. Hace muy poco tiempo, en el 2018, se exportó al exterior, hacia Francia, las primeras abejas reinas desde nuestro país. Y por otro lado, otro factor que hizo que la apicultura se extienda o se desarrolle en otras regiones fue producto de la reducción de los ambientes naturales y de un mayor uso de los plaguicidas. Todo esto trae aparejado una introducción de nuevos parásitos o ciertas alteraciones en la dinámica de los parásitos que las abejas, con los que las abejas conviven. Sí, esto ha pasado con Varroa, en cierta forma, y con Nosema, que también existe cierto equilibrio una vez que las especies se desarrollan dentro de los hospedadores, y ese equilibrio, cuando llega una especie nueva, se suele romper y hace que el daño ocasionado sobre las colmenas sea cada vez mayor. En relación a eso, sabemos que hay ciertos patógenos que alteran la dinámica natural que tienen las colmenas, y acá tenemos algunos de esos, ¿sí? Algunos los conocemos mucho porque son la loque americana, la loque europea, la cría yesificada, Varroa, que es uno de los grandes temores que tenemos como apicultores, y de quien nos vamos a ocupar en esta presentación es de la nocemosis. Acá tenemos una imagen al microscopio de ciertas estructuras que son las que vemos cuando queremos identificar estas especies. Esta imagen es, como les mencionaba, el microscopio, y fíjense que la forma que tienen esas estructuras es como un grano de arroz, ¿sí? Todo eso se desarrolla dentro de las abejas que tenemos en nuestras colmenas. Obviamente, estos patógenos que menciono, entre muchos otros que también alteran la dinámica de las colmenas. Ahora bien, ¿qué es la nosema? ¿Sí? Yo les mencionaba que al microscopio óptico, un microscopio común, se podía ver la imagen que antes presenté en la diapositiva anterior, y en un microscopio de barrido, que es este que pueden ver en esta imagen, se observa con mayor detalle las estructuras que puede tener una espora de nosema. Si pueden ver, acá están las dos especies que parasitan a Apis mellifera, y tiene, primero y principal, está dentro de un grupo que está dentro del grupo de los hongos, ¿sí? Es un microsporidio, pero es un hongo muy particular, porque a diferencia de otros hongos que conocemos, este se desarrolla como esporas, ¿sí? Como mencionaba antes, hay dos especies que parasitan a las abejas melíferas y que provocan daño. Hay una tercera especie que también es conocida, que se ha identificado, pero que hasta el momento no se ha determinado que cause daño, ¿sí? Porque está muy poco estudiada. Pero la que conocemos son Nosema apis y Nosema cerane. Y por otro lado, es un hongo unicelular. Si tiene una sola célula, lo forma una sola célula. Y son parásitos que necesitan sí o sí desarrollarse dentro de una célula del hospedador, dentro de una célula de nuestras abejas. Por otro lado, actualmente ambas especies, tanto Nosema apis como Nosema cerane, tienen distribución mundial. Sin embargo, se sabe que, en cierta forma, podríamos decir que Nosema cerane, que es la última especie identificada, se ha desparramado un poquito más y actualmente ha desplazado
en cierta forma, a las poblaciones de Nosema apis. Y parasita tanto a los adultos de Apis mellifera como los de Apis cerana, ¿sí? Apis cerana es una abeja asiática en donde se conocía que existía en equilibrio, como antes les mencionaba, Nosema cerane. No le hacía ningún efecto dañino, por así decirlo, a la abeja Apis cerane. Y Apis mellifera sí tenía ciertos efectos dañinos, Apis ya se sabía que provocaba la nocemosis en Apis mellifera, pero en cierta forma parecía como que existía cierto equilibrio entre ambas y no provocaba grandes pérdidas. Y con el ingreso de Nosema cerane a Apis mellifera, se pudo ver que ese supuesto equilibrio se rompió y Nosema cerane está provocando actualmente un efecto más dañino sobre nuestras abejas. En cuanto a cuestiones un poco más técnicas, recientemente han sido reclasificadas ambas especies con otro nombre nuevo, como especies Bairymorpha cerane y Bairymorpha apis. Si pueden ver, fíjense que en estas imágenes se observa que Nosema apis es un poco más grande que Nosema cerane, y a su vez la estructura de Nosema apis es un poco más ovalada en general que Nosema cerane. Estas características que se pueden ver en este tipo de microscopios, para el ojo humano es muy difícil de verla en el microscopio óptico común. Entonces, estructuralmente, para que tengamos en cuenta frente a qué tipo de individuos o de patógenos nos encontramos, podemos ver que tenemos el estado infectivo, o sea, lo que ingresa a nuestras abejas, que es un esporo, que tiene una doble pared. Por un lado tiene una pared externa, que está formada principalmente de proteínas, y por otro lado tiene una pared interna que está formada por quitina. Ambas paredes son muy difíciles de romper, ¿sí? Esto hace que sean muy resistentes y que puedan vivir en forma de esporo fuera de la abeja por mucho tiempo. Incluso en la miel puede llegar a vivir hasta 3 meses. Entonces, esto lo hace mucho más peligroso en el sentido de que es importante sanear nuestras colmenas para que no nos llevemos el material de un lugar a otro. También lo vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a la estructura especializada para introducirse en las células de nuestras abejas, tiene lo que se denomina un filamento polar, ¿sí? Que si ustedes ven en esta imagen, es esta estructura que se encuentra completamente enrollada dentro del esporo. Y esa estructura, que está completamente enrollada, una vez que llega al lugar en donde puede ingresar a la célula, se eyecta, se dispara muy velozmente y atraviesa la membrana peritrófica, así que es una donde la nocemosis, destino medio de nuestras abejas. Y bueno, luego plasma mediante este esporo, filamento polar, y por ese tubo, un tubo hueco, empieza a salir todo el material químico que el esporo, ¿sí? La nosema. Y ahí se desarrolla dentro de las células. ¿Cómo es que se transmite? Bueno, creo que se cortó un instante. Espero que ahora puedan seguir viendo la presentación. En cuanto a cómo es la transmisión de la infección, principalmente la transmisión ocurre por vía oral fecal, ¿sí? Las abejas pueden contener el esporo dentro de sus buches melarios o en su mandíbula, y mediante la trofalaxis o mediante algún contacto
o por la limpieza que realizan sobre la colmena, por una fuente contaminada o incluso en el polen, en la miel, las abejas pueden ir contaminándose de unas a otras este material que antes mencionaba. Entonces, el grupo de células que son infectadas por las esporas de nosema, ellas ingresan, fíjense que acá tenemos una imagen de una abeja en donde los esporos son ingeridos por la abeja hasta llegar a la región del ventrículo, así que es la región del intestino medio de la abeja. En esa parte la abeja tiene desarrollado, fíjense aquí que se puede ver estas estructuras, que es lo que formaría la membrana peritrófica, que es la primer barrera que tiene la abeja para contrarrestar el efecto de este tipo de parásitos, ¿sí? Si la abeja está bien nutrida, comúnmente para el microsporidio, para la anema, es muy difícil atravesar esa barrera, entonces le va a costar mucho hasta el interior de la célula. Eso es muy importante, que nuestras colmenas estén principalmente, como mencionaba antes, el esporo eyecta el plasma, ese tubito ingresa el material que está dentro de ese esporo y comienza a producirse una serie de multiplicaciones. Esto representaría la misma célula en distintas etapas, la misma célula de la abeja en distintas etapas, hasta que se produce tanta cantidad de esporos dentro de esa célula que se termina rompiendo. Y nuevamente todos esos esporos que estaban dentro de esa célula vuelven al lumen, o sea, a la luz intestinal, y bueno, pueden llegar a infectar otra célula nuevamente del intestino medio, o pueden salir directamente mediante la deyección, digamos, de las abejas. Actualmente la distribución, o lo que se conocía antes, era que las abejas estaban infectadas por Nosema apis. Hace muchos años se sabía, hace 100 años, sabíamos que la dosis se daba por Nosema apis. Regiones de Europa, Asia, y acá en Sudamérica, lo que predomina es la Nosema cerane, ¿sí? Y solamente en algunas regiones del norte de Europa se ha encontrado la misma proporción o más proporción de Nosema apis. Siguen continúan haciendo estudios para determinar si realmente estas proporciones se han reducido, o si actualmente lo que más predomina es Nosema cerane, como se ve en la mayoría de los países. En cuanto a nuestro país, acá tenemos una imagen extraída de un trabajo realizado por Martín Porrini del grupo de Mar del Plata, de la Universidad de Mar del Plata, en donde se puede ver datos del 2018. Ellos relevaron más de 130 apiarios, y la especie que predomina en todos estos apiarios es Nosema cerane. Digamos, no pudieron encontrar en ninguno de estos apiarios Nosema apis. El primer registro que se dio en Argentina fue realizado también por el grupo de Mar del Plata, en donde encontraron en el sur de Buenos Aires coinfecciones de Nosema apis y Nosema cerane en el año 2008, ¿sí? 2008-2009. De ahí todas esas investigaciones empezaron a determinar una gran cantidad de infecciones, y eso coincidió con el colapso de colmenas que estaba en Estados Unidos y en España. Entonces, principalmente el colapso de colmenas es para los nuevos momentos.
como les mencioné antes, un trabajo que estuvo principalmente se desarrolló, digamos, en Santa Fe, Chaco y Formosa, en donde definimos 5 regiones. Por un lado, en la región sur teníamos Santa Fe Sur, lo que denominamos Santa Fe Sur. En el centro de Santa Fe teníamos Santa Fe Centro. Por aquí teníamos Chaco Húmedo. En el centro, en esta región del centro, Chaco de Transición. Y por este lado estaba Chaco Semiárido. Si ustedes pueden ver, durante un año relevamos colmenas de cada una de estas regiones, 19 hectáreas, y la calidad de la humedad fue distinta. Fíjense, Sur, Santa Fe y el Chaco Semiárido fueron las regiones que presentaron las mejores precipitaciones a los mayores niveles de nosema. Sin embargo, existe un patrón, o en ese año existió un patrón que se comporta similar en todas las regiones y que se asocia precisamente a un aumento en el invierno, ¿sí? En el mes de julio se vio un pico bien alto que va a tener que ver también con cómo es el comportamiento de la enfermedad. Precisamente acá lo que vemos es que las abejas comúnmente se encuentran más confinadas en este momento del año, y dado que estas regiones son regiones templadas y subtropicales, podríamos decir que recién en este momento las abejas, la reina posiblemente haya cortado la postura y las abejas hayan sentido, o sea, hayan estado confinadas debido al frío, ¿sí? Sin embargo, el resto de los meses los niveles fueron relativamente bajos en todas las regiones. Ahora bien, como les mencionaba antes, estas dos especies tienen ciertas características que tienen que ver, por un lado, la denominación que le hemos dado, una Planosoapis, precisamente se la conoce como Nocemosis tipo A, la enfermedad Nocemosis tipo B, años, es una especie relativamente evolutivamente nueva a la vez. Ese equilibrio que suelen tener el hospedador y el patógeno no se como les decía, ese equilibrio que podemos ver cuando una vez que el patógeno y el hospedador pasan juntos, y también tiene mucho que ver lo que mencionaba antes, el hecho de que el productor esté constantemente manejando las colmenas, haciéndole un determinado, hace que sea complicado, digamos, llegar a ese equilibrio. En cuanto a la Nocemosis, solo se ha determinado su presencia en Apis mellifera, cosa que es distinto. En Nosema ceranae existen estudios en donde se ha determinado que los abejorros y ciertas abejas silvestres, por ejemplo las meliponas, tienen Nosema ceranae. Hay unos estudios recientes que han identificado a Nosema ceranae dentro de esas otras especies de abejas. Otra característica que era muy común verla hace unos años es que se veía en las colmenas, en las piqueras o en la parte frontal, digamos, de la colmena, deyecciones, ¿sí? Las abejas se decía que tenían diarrea, era una característica de la Nosema apis. Sin embargo, en el caso de Nosema ceranae, esas deyecciones no son comunes, no se observan.
Otra diferencia es que, como mencionaba antes, Nosema apis tiene esporos un poco más grandes que los de Nosema cerane. Y otra cuestión que también tiene que ver un poco con el equilibrio entre el hospedador y el parásito es que Nosema cerane produce mayor cantidad de esporos maduros, lo que lo hace posiblemente más virulento. Ambas especies se desarrollan en un rango de temperatura óptimo distinto, ¿sí? Nosema apis se desarrolla más o menos entre los 22 y los 34 grados, por eso se la suele asociar a climas un poco más fríos, a diferencia de Nosema cerane, que tiene la temperatura óptima a la cual se desarrolla es a más de 30 grados de temperatura, ¿sí? Sin embargo, Nosema cerane ha sido detectada en regiones en donde la temperatura es bastante más baja. ¿Cuál es el efecto de este parásito de ambos dentro de las colmenas? Por un lado, tiene un efecto muy importante en lo que es la atrofia de las glándulas hipofaríngeas, ¿sí? Esto hace que estas glándulas se empiezan a degenerar y prematuramente antes de lo normal, porque comúnmente las glándulas hipofaríngeas están muy desarrolladas en las nodrizas, pero antes de lo previsto, esas glándulas se degeneran y comienzan a reducir la producción de jalea real, y esta jalea a su vez es deficiente y es de mala calidad. Otra de las características o los efectos que produce a nivel individual es que hay un adelanto de la edad fisiológica, que después lo vamos a ver, que esto puede ser un beneficio o puede ser un efecto adverso, digamos, para la colmena. Entonces, esto hace, ese adelanto de la edad fisiológica hace que haya una reducción del pecoreo, ¿sí? Menos cantidad de abejas salen a pecorear, o las abejas que son más jóvenes salen a pecorear antes y todavía no tienen un desarrollo completo como para realizar ese pecoreo. Por otro lado, afecta la respuesta inmune, y esto hace que otros patógenos puedan ingresar más fácilmente a nuestras abejas. Existe una restricción de la postura de la reina por una atrofia de las ovariolas. Esto hace que las abejas puedan quedar estériles, las reinas. Por otro lado, altera la producción de vitelogenina, que la vitelogenina es un producto muy importante en las abejas porque es el que regula también todo lo que es la nutrición. O sea, si no tiene un buen desarrollo de vitelogenina o una producción de vitelogenina es porque la abeja está muy mal nutrida. Y existe un estrés energético, lo que provoca que las abejas estén más hambrientas, y también hay una competencia por los nutrientes. Todo lo que come la abeja también termina siendo consumido por el parásito. Por otro lado, lo que respecta al efecto en la colonia, en lo que es toda la colmena, es una disminución de la población de abejas. Las abejas, como mencionábamos antes, aquellas que están más débiles pueden no regresar a la colmena debido a que están desorientadas, ¿sí? Por otro lado, aumenta la mortalidad invernal. Esto tiene que ver con lo que mencionábamos antes, aquellas abejas que están confinadas y que en donde aumenta la cantidad del parásito, del patógeno, perdón, hace que a las abejas que están muy parasitadas mueran, y eso provoca un aumento de la mortalidad invernal. En general, si son colmenas débiles, se terminan muriendo. Por otro lado, reduce la producción de miel y la efectividad de la polinización. Como mencionábamos antes, también tiene un efecto sobre el ingreso de otros patógenos al reducir la respuesta inmune, y en algunas regiones del mundo, principalmente en Europa, estuvo muy asociado al síndrome de colapso de las colmenas, ¿sí? A lo que se conoce como el CSD. Asociaban precisamente este tipo de parasitosis al efecto que tenían
cuando llegaban a las colmenas y se la encontraban que estaba muerta, digamos, la colmena. Hay ciertos factores, como mencionaba antes, nosotros estudiamos algunos de estos factores que son más predisponentes, o sea, que están muy asociados a que la enfermedad ocurra. Por un lado, muy importante es la sanidad de nuestras colmenas, ¿sí? La varroa es un parásito que sin duda también por el tipo de alimento que consumen nuestras abejas y por cómo se desarrolla dentro de nuestras colmenas, debilita mucho a las abejas, y esto hace que si tenemos altas cargas de varroa, principalmente cuando realizamos la bajada a cámara, cuando nuestras colmenas se achican, esto va a llevar indefectiblemente a que las otras enfermedades, no solo la nosema, también empiecen a desarrollarse. Por otro lado, los ambientes que están pelados, o sea, quise mostrar esta imagen porque representa un poco lo que ocurre cuando no tenemos nada de alimento, cuando las abejas salen al campo y no tienen nada para alimentarse. Esto también es un factor predisponente porque como es un patógeno que afecta principalmente el sistema digestivo de nuestras abejas, necesita que el alimento que tenga disponible sea de buena calidad y diverso, ¿sí? Otro factor que está muy asociado también porque este tipo de organismos son hongos y se desarrollan también en la humedad, es precisamente algo de lo que vemos acá, la humedad. Por ejemplo, aquellas regiones en donde se colocan los ponchos, tenemos que prestar atención a que no quede mal ubicado y que esto haga que se desarrolle dentro de la colmena el caldo de cultivo para que la nocemosis aparezca, ¿sí? El manejo, hay ciertas técnicas, ciertas cuestiones en el manejo que pueden interferir en el desarrollo de la enfermedad. Vamos a ver algunas después. Y como les mencionaba antes, hay ciertas regiones del país que hacen que la enfermedad se desarrolle más debido al clima, debido a la humedad también que puede existir en esas regiones y debido también a la disponibilidad de alimento y al manejo que tenemos. O sea que todos los otros factores tienen que ver mucho también con la ubicación geográfica en la que se desarrolla la actividad. Los gases de efecto invernadero en la ganadería provienen no solo del ambiente, como los gases emitidos por los suelos, sino también provienen de los animales. Una fuente muy importante de gases de efecto invernadero de origen animal es el metano. El metano se produce como parte del proceso de digestión del forraje en animales rumiantes, como pueden ser las vacas, las ovejas y las chivas. La comida que ingieren estos animales es rumiada y luego acumulada en el rumen, que es uno de los estómagos de los rumiantes. En el rumen hay microorganismos que atacan la comida parcialmente digerida fermentándola, lo que facilita la digestión del alimento. Esta fermentación provocada por los microorganismos es muy positiva, tanto para ellos como para los animales. Los microorganismos se favorecen porque así es como se alimentan, y los animales también se favorecen porque a través de la fermentación los nutrientes de los alimentos se liberan y pueden ser absorbidos por los animales. Esto quiere decir que si los microorganismos del rumen no existiesen y no hubiese fermentación, los animales no podrían aprovechar tanto el alimento que comen. Además de estas dos consecuencias positivas de la fermentación ruminal, como son la alimentación tanto de los microorganismos como la de los rumiantes, también hay otra consecuencia que es la producción de metano, un gas de efecto invernadero. A medida que este gas es producido en el rumen, el animal lo eructa y sale al exterior con el aire que sale de sus pulmones al respirar. Es decir, que los rumiantes son fuente de gases de efecto invernadero, específicamente de metano ruminal, como consecuencia de su alimentación. ¿Esto significa que los rumiantes son malos? De ninguna manera. Los rumiantes producen carne, leche y fibra, y todo esto lo logran consumiendo forraje, alimento que nosotros poco podemos aprovechar por no tener ni un rumen ni los microorganismos asociados.
soy productor de San Patricio del Chañar. Este año cumplió 30 años del día que compré la tierra para hacer una producción. Son 25 hectáreas, 22 bajo árbol y producimos peras y manzanas, buscando tecnología y economía en las labores culturales de la chacra. Entonces los rendimientos para podar este predio no daban los tiempos con la cantidad de gente disponible que teníamos, entonces entramos a buscar una posibilidad de mayor rendimiento y a la vez alivio para el personal que trabaja con la poda, porque los inviernos son muy duros, los escalones de las escaleras se congelan, hasta las 10, 11 de la mañana no se puede subir a la escalera porque hay problemas de accidentes. Y tratando de evitar todas esas cosas, vi que un amigo de Centenario había hecho un prototipo de algo parecido a esto, pero nada que ver. Y bueno, usando un poco el ingenio y mis años de fierrero, nos pusimos a modificarlo con él y logramos hacer este tipo de plataforma autopropulsada por el mismo tractor que está en la chacra, con el sistema neumático incorporado a él en la toma de fuerza. Entonces llevamos el rendimiento más o menos de una fila por operario por día a 10 filas por día con 5 operarios. Bueno, yo me llamo Juan Kisling, soy ingeniero agrónomo. Trabajo en el INTA, en la agencia de Centenario, y desde hace unos 10 años acompañamos desde la agencia al productor, a Luis Molina, en diferentes aspectos de la producción de frutas de la chacra. Se hizo una evaluación de freatímetros y profundidad de la napa freática y mejoramiento de la eficiencia de riego. Se hizo la evaluación de la madurez durante 3 temporadas en la chacra para ver la madurez de la fruta y la calidad. También se trabajó en un plan de fertilización con diagnósticos foliares y en los últimos años la incidencia de la falta de mano de obra complicó a toda la colonia de San Patricio del Chañar, justamente por la competencia de personal con la industria hidrocarburífera o petrolera y gasífera. Así que ante la escasez de mano de obra, el productor incorporó esta espectacular máquina de plataforma de poda para, con el personal existente, mejorar la capacidad operativa y poder realizar la poda de la chacra todos los años. Y con un trabajo mucho más descansado del personal, porque no sube y baja de la escalera, está a una misma altura durante todo el tiempo de trabajo, no sube y baja. Hay que acostumbrarse, la gente al principio no lo quería mucho porque era una cosa nueva, pero rápidamente mi personal, el personal que tengo en la chacra, se adaptaron y hoy si le da una escalera dicen no voy a podar, voy a la plataforma. Entonces es una cosa que nos ha llenado de satisfacción porque vemos que las cosas se hacen con mucho más rapidez y mucho más económico. Se baja, te diría, un 40% el costo de la poda. Aún con el gasto del tractor, el tractorista, se baja mucho el costo de la poda. Y muy versátil, se mete en toda la chacra, da vuelta en todas las cabeceras, no es complicada, no tiene cosas complicadas, porque el tractor es el mismo tractor que se usa todo el año para otras tareas. Lo único que sí hay que tener un tractor que tenga marcha ultra lenta para no tener que estar parando, embragando, es que eso lleva a un desgaste de la máquina del tractor mucho más rápido. Siendo con ultralenta el tractor, va en el cambio que elige el tractorista por el rendimiento y no, de punta a punta de la fila no usa el embriague. Entonces ahí se mejora mucho el trabajo. 4 balcones, los 2 de adelante a la máxima altura del monte,
que se puede elegir la altura, porque tiene para subir de a 10-15 centímetros más alto en 4 posiciones. Tiene un canasto por lado arriba y un canasto por lado abajo, que son rebatibles. Y el equipo de aire está distribuido con mangueras, son pistolas neumáticas, motosierra neumática y tijerón neumático. Cuando hay ramas gruesas, manotean el tijerón que va en aquellos cartuchos que están arriba, va la motosierra en uno y el tijerón en otro. Y lo pueden usar de los dos lados el mismo tijerón. Les da para llegar bien a alcanzarlo. Y el personal hoy por hoy está adaptado a esto y no quieren otra cosa. Esta máquina viene justamente a incorporarse en la chacra en un momento que el productor decide mejorar la producción y la calidad de fruta, cambiando el sistema de conducción de las plantas. Acá estamos en un cuadro de Burré d'Anjou de unos más de 20 años de edad, a 4 por 3 metros, y el sistema de conducción que tenía el monte era de una espaldera de brazos horizontales con 2 alas laterales tipo paragüitas. Acá se ven los cortes. Estas estructuras se eliminaron usando una motosierra de altura con cardan operada desde el suelo. Ese trabajo se hizo en el año 2018 y con 1 a 2 jornales por hectárea se voltearon esas ramas. Luego se continuó con el trabajo tradicional de poda con escalera y serrucho, que es un trabajo vertical, donde el podador ubica la escalera y asciende podando, a veces también desciende podando, y va corriendo y desplazando la escalera. Esas mismas personas empezaron a podar con la plataforma, que es un trabajo de poda horizontal. Se va podando por estratos de altura. Entonces se buscó evaluar cuál es la tarea y se observó que en estas plantas de d'Anjou eran necesarios unos 40 a 50 cortes en la parte alta de la planta, 4 metros de altura, unos 20 a 30 cortes a 3 metros de altura, unos 10 a 20 cortes a 2 metros de altura y de 5 a 10 cortes por planta al metro de altura. Sabemos que en fisiología de fruticultura, para mantener una yema de flor viva y productiva todos los años, es necesario que un 30% de la luz incidente del sol atraviese la copa del árbol y se proyecte sobre el suelo en forma de luz. Y esos son los valores que se han obtenido con el manejo de la poda con la ayuda mecánica en este cuadro de d'Anjou. Esta máquina viene a acompañar a la eficiencia de la mano de obra, viene a mejorar la calidad del trabajo de la mano de obra. El personal inició los cortes en el estrato superior, cortes de chupones, que son los cortes más sencillos de seleccionar, se identifican rápidamente. Se empezó con poda en verde post cosecha tardía, ¿no? Poda con hojas. Entonces el personal rápidamente pudo aprender a la operación del balcón, del uso de la tijera neumática, aspectos de seguridad, y luego, sin hojas ya, empezó a hacer poda de detalle en la parte interna de la planta y a manejar todas las herramientas de poda con la que cuenta la máquina. Todos sabemos, y ustedes se dan cuenta por la presencia del barbijo, que hemos estado en tiempos de confinamiento y de restricciones. En la producción frutícola la tarea no se ha detenido. La chacra, las tareas hay que hacerlas año a año, y desde el INTA buscamos acompañar a los productores y poder estar presente, como es un trabajo al aire libre, en espacios abiertos, poder hacer las visitas de asistencia técnica
a los productores en la chacra y continuar con los procesos que se han iniciado de innovación tecnológica y con la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas, donde en este modelo, en esta chacra, la tecnología no viene de Europa o Estados Unidos y replica en la Argentina a las chacras, sino que el proceso de diseño de tecnología aplicada hoy es junto con el productor, donde el productor hace sus aportes de innovación tecnológica. Desde el INTA se busca orientar esa innovación hacia la eficiencia productiva y donde el personal, las personas que trabajan en la chacra, se les busca que tengan una mejor condición de trabajo y calidad del trabajo. Entonces, buscamos una fruticultura moderna, adecuada a nuestro clima, a nuestros suelos y a nuestros sistemas de producción, donde el eje pasa por la calidad del trabajo y la mejora de las condiciones de trabajo del personal. A veces nos llaman de un día para otro, pero otras veces los viajes de diagnóstico se pueden programar con más tiempo. El grupo de sanidad animal funciona desde hace más de 50 años. Trabajamos alrededor de 50 personas, entre profesionales, principalmente veterinarios, auxiliares técnicos y becarios. Este área incluye diferentes grupos de investigación, la residencia interna sobre animal para veterinarios recién recibidos. También funciona el servicio de diagnóstico veterinario especializado, donde se brinda un servicio a productores que tienen alguna problemática sanitaria a través de sus veterinarios de la actividad privada. Nos llamaron por teléfono ayer a la tarde de un campo donde se hace la recría de ternero en el partido de Ayacucho, porque desde el destete a la fecha habían observado que los animales, los terneros destetados no estaban teniendo la ganancia de peso que correspondía, estaban ante la sospecha de un problema parasitario, entonces pidieron para ir a hacer un muestreo, un relevamiento, a ver si se podía identificar cuál era el problema que les estaba pasando. Cuando un productor tiene un problema sanitario grave de estas características, nos consulta a través de sus veterinarios y nosotros tenemos dos posibilidades. Vamos al campo a asistirlo o en algunos otros casos ellos nos mandan las muestras a nosotros para luego ser procesadas en los diferentes laboratorios especializados dentro del grupo de sanidad. Bueno, así que le tomemos carezo, vuelvo a ver. Bueno. Me da cosas por ahí. No, una cosa así. Sí, claro. Claro, bueno, eso puede llegar a ser. Y algo así. En estos casos, luego de que recibimos las muestras o tomamos las muestras en el campo, las derivamos a los diferentes laboratorios. Estas muestras son procesadas, analizadas, los laboratorios nos mandan sus resultados. Con los diferentes resultados y la información que se junta en la visita o que es brindada por el veterinario, se analiza en conjunto, se llega a una conclusión, se emite un diagnóstico y esto es brindado luego al veterinario para que lo converse con su productor. De esta manera también se pueden plantear diferentes estrategias de control para que esta problemática no vuelva a suceder. Cuando se puede realizarse, también se hace un análisis económico del impacto que tuvo esta enfermedad productiva, sobre todo también en algunos casos recomendaciones con respecto a la presencia de enfermedades zoonóticas que suelen ser frecuentes. Con el correr del tiempo, ese servicio permitió identificar enfermedades que nunca habían sido diagnosticadas en la región, a veces la presencia de enfermedades que reemergen, que estaban durante mucho tiempo no se presentaban y vuelven a presentarse, por lo que es una buena herramienta de vigilancia epidemiológica.
De INTA Bariloche, en el día de hoy presentamos en el encuentro regional de soluciones verdes de Euroclima Plus para América Latina nuestra solución, que es el análisis participativo del riesgo y la vulnerabilidad climática para la implementación de medidas de adaptación. Lo que hicimos fue presentar la adaptación que hicimos de la metodología del IPCC para el trabajo conjunto con la agricultura familiar de Argentina y Colombia. En el marco del proyecto que nosotros estamos trabajando, que es el de producción resiliente de alimentos en sistemas hortícolas ganaderos de la agricultura familiar en regiones climáticamente vulnerables de Argentina y Colombia, trabajamos en 4 áreas de intervención: en Colombia, en el Caquetá, en La Plata, provincia de Buenos Aires, Córdoba, y en la Patagonia Argentina, en las provincias de Neuquén y Río Negro. El objetivo de acción de este proyecto es aumentar la resiliencia y la adaptación al cambio climático de estos sistemas productivos y de los medios de vida de las familias rurales que viven en ellos. Nos propusimos como una meta principal el tener un análisis participativo de la percepción y de la vulnerabilidad al cambio climático de cada uno de estos sitios de intervención. Y es aquí donde la solución que yo les voy a presentar hace su mayor aporte, ¿sí? La solución es el análisis participativo de los riesgos y la vulnerabilidad como base de priorización de medidas de adaptación. Lo principal fue adaptar un método científico del IPCC a las características y al contexto de la agricultura familiar de nuestros países, ¿sí? Todo lo que hicimos fue hacer talleres participativos en donde se capacitó y se sensibilizó a las familias rurales y a los equipos técnicos ampliados sobre algunos conceptos referentes al análisis del cambio climático y del riesgo, que son el riesgo, la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa. Una vez que pudimos obtener la información de estos talleres, se sistematizó toda la información producida en cada uno de los sitios y se construyeron las cadenas de causa-efecto para poder identificar el riesgo o los riesgos en cada uno de estos sitios. Bueno, y estas cadenas fueron nuestro insumo principal para identificar, codiseñar junto a los productores y las productoras e implementar las medidas de adaptación en conjunto familias y equipos técnicos, ¿sí? Y ahí van a ver que hablamos de factores claves. Lo primero es poder traducir y adaptar el lenguaje y la lógica, ¿no? del método al contexto de aplicación, teniendo en cuenta las necesidades de cada grupo de participantes, ¿no? Cada comunidad, cada paraje tiene sus necesidades, nosotros lo que hicimos fue adaptar la metodología. Lograr una reflexión conjunta, ¿no? Entre productores y equipos técnicos, poder construir un saber en común, y esa reflexión conjunta, digamos, se habilita en función de la confianza construida previamente. Y otro factor clave es poder vincular, ¿no? el concepto de cambio climático a las problemáticas no climáticas. Consideramos para la replicabilidad de esta solución que es imprescindible contar con un equipo técnico motivado, mínimamente capacitado en la metodología, y es sumamente importante esta posibilidad de adaptar los guiones al contexto de aplicación, ¿sí? La solución se describe paso a paso y nosotros estamos construyendo un pequeño manual que puede ser una herramienta a futuro para poder aplicarla. Y en cuanto a la escalabilidad, consideramos que esta solución ofrece un insumo interesante para el Plan Nacional de Adaptación, planes sectoriales y planes que den respuesta a nivel provincial y municipal. Y para ello es importante sistematizar las experiencias, unificar conceptos, la difusión y el despertar el interés en los decisores políticos. Y finalmente, en cuanto a cómo pudimos abordar las cuestiones de género y grupos vulnerables, nos parece sumamente importante la posibilidad de participación de las mujeres, sobre todo en ámbitos rurales, porque son ellas las más afectadas por el cambio climático y las que menos recursos tienen para hacer frente a ello. Entonces nosotros hicimos hincapié en esto en los talleres, hicimos una pequeña guía con herramientas y metodologías que nos orientaron para el logro de esta intención de que se vean las percepciones de todos los participantes sin importar su género. Muchas gracias. Thank you.